Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Lectura de álgebra del área de matemática por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, muchachos. Continuamos con la unidad temática o capítulo circunferencia, razones trigonométricas. Y el tema de la clase del día de hoy se llama posiciones de una recta y una circunferencia. Empezamos con los saberes previos. Me dice que ata a un extremo de un hilo de 50 centímetros un borrador. Tómalo del otro extremo y hazlo girar alrededor de un punto fijo. Cuando el borrador y cuando el movimiento del borrador describa una circunferencia, suelta la cuerda. La pregunta del saber previo es, ¿cómo es la trayectoria del borrador al soltarlo? Analicemos esta situación que nos presenta este tema del día de hoy. Me dice, observa la circunferencia que está en pantalla. Esa circunferencia con centro en C, en este punto, ¿sí o no? Y la recta de la figura 221, o sea, la figura 221, ¿ok? ¿Y la recta cuál es? Esta que está aquí, ¿ok? Entonces, explica qué relación se puede establecer entre ellas. Para darle respuesta a esta figura que nos está presentando este análisis, vamos a ver posiciones de una recta y una circunferencia. Entonces la recta denotada con los puntos R y S, en este R y S, que son los puntos que intersecan o cruzan la circunferencia en el mismo plano. Entonces, de esa circunferencia, esa recta RS que está en el mismo plano que la circunferencia de centro C, y la corta en dos puntos, como ya les había dicho, R y S. Por lo tanto, R y S es una secante, ¿ok? A la circunferencia. ¿Por qué? Porque tiene dos puntos en común. O sea, otras relaciones que se pueden establecer entre una recta y una circunferencia se muestran aquí en esta siguiente tabla. Por ejemplo, cuando la recta pasa, ¿sí?, así como está en este punto, pegado a la circunferencia, es una recta tangente, ¿ok? Y se denota con este símbolo, R con las dos flechitas arriba, una flechita arriba hacia los dos puntos, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, el punto es tangente a la circunferencia en M, o sea, en este punto es que es tangente a la recta de esa circunferencia, porque tiene en común solo un punto. Ojo lo que digo, porque tiene en común solo un punto. Y cuando es una recta exterior es a la circunferencia porque no tiene puntos en común, o sea, no tiene puntos pegados a la circunferencia. Entonces ya aprendimos. Primero, esta es secante porque tiene dos puntos en común, ¿sí o no? Y esta es tangente porque tiene un solo punto en común. Y esta es exterior porque no tiene ningún punto en común. Una vez entendido esto que acabamos de decir, entonces las posiciones relativas de un punto y una circunferencia se dan así. Entre un punto y una circunferencia que se encuentran en un mismo plano se pueden establecer las tres relaciones siguientes. La primera, interior. Esta sería la primera posición, interior, que es la distancia entre el punto A y el centro de la circunferencia, que es menor que la medida del radio. Si ven, el radio es, recuerda, el puntico, la línea que va del centro hacia la línea de la circunferencia. Por lo tanto, este punto de aquí a aquí es menor que el radio, ¿verdad? Este sería el radio. Entonces, este es menor que
la circunferencia. Y ese estaríamos diciendo que es el punto interior. El otro punto se llama sobre la circunferencia. Sobre la circunferencia, la distancia entre el punto B y el centro de la circunferencia es igual a la medida del radio. Aquí sí, ¿verdad? Porque si nosotros colocamos el radio, el punto, el radio de aquí a aquí es el mismo que va de aquí a aquí, desde el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el radio es igual a el punto B. Entonces, podríamos decir sobre la circunferencia, la posición sobre la circunferencia. Y la posición exterior, que es esta, es porque la distancia entre el punto C y el centro de la circunferencia es mayor que la del radio, lógico. El radio, como ya lo habíamos dicho, que es de aquí a aquí, y esta es mayor, ¿sí o qué? Por lo tanto, esa sería que una posición exterior, una posición relativa exterior. Bueno. Entonces miren que las posiciones relativas entre dos circunferencias que se encuentran en un mismo plano, se pueden establecer tres relaciones, como se observa en la siguiente tabla. Por ejemplo, exteriores serían estas. ¿Por qué? Porque la distancia entre un punto y otro es mayor que la del radio y están por fuera. Véalo. La interior es porque está menos, ojo, menos entre una circunferencia y otra es menos a la del radio. ¿Sí o no? Y la concéntrica quiere decir que pertenece al mismo radio de la primera y del radio de la segunda. ¿Ok? Están dentro del mismo punto centro. Y esas serían las exteriores, interiores y concéntricas. Bueno, entonces miren que toda circunferencia tiene unas propiedades de acuerdo a rectas tangentes. O sea, la tangente, ¿recuerdan la tangente? Si recuerdan la tangente, es esta, mírenla aquí. ¿Sí? De acuerdo a estas rectas, a esta recta tangente en la circunferencia, entonces esas rectas tienen unas propiedades. Las rectas tangentes a una circunferencia cumplen las siguientes propiedades. Primero, toda recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado por el punto de tangencia. Segundo, si una recta es perpendicular a un radio en su extremo, entonces es tangente a la circunferencia. Y tercero, los segmentos tangentes trazados desde un punto exterior a una circunferencia son congruentes, o sea, son iguales. Teniendo en cuenta estas propiedades, entonces miremos este ejercicio. Me dice, la figura 2.25, que es esta que está aquí, una circunferencia con dos rectas trazadas, me dice que tiene PQ como una recta y PR con otra recta. Dice que son tangentes a la circunferencia, entonces se cumple que PQ, o sea que la recta PQ es congruente con la PR, o sea, son tangentes porque solamente utilizan o están en relación a un solo punto, ¿sí? Tienen un solo punto común cada recta. Y se cruzan, ¿sí? En una parte, pero fíjense que cada una tiene la misma distancia, tanto de aquí como de aquí, y por lo tanto son congruentes porque tienen el mismo punto tangente en parte de la circunferencia. Miremos también las propiedades de los arcos. Fíjense que los arcos, las cuerdas y ángulos centrales, por ejemplo, el ángulo central es el que está dentro de la circunferencia, así como este que está aquí. Entonces fíjense que el arco es el que se forma de aquí a aquí. En esta figura que estamos viendo, además del arco MRN, o sea, este arco que está aquí, MRN, y la cuerda PQ, esa sería la cuerda. Primero el arco MRN. Luego la cuerda PQ, se determina que el ángulo AOB, o sea, es así, el ángulo AOB, cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia,
y sus lados son radios de la circunferencia. Lógico, porque si parte del centro hacia el extremo de una circunferencia, automáticamente es un radio. Por lo tanto, sus lados de este ángulo son los radios de la circunferencia. Por lo tanto, este ángulo es central. Este ángulo es central. Hay algunas propiedades de los arcos, de las cuerdas y de los ángulos centrales también en una circunferencia, y son las siguientes. Todo radio perpendicular a una cuerda biseca la cuerda y el arco correspondiente. O sea, todo radio perpendicular es, vea lo que son, bisecan a la cuerda, así como lo explicamos en este punto anterior. Segundo, si dos cuerdas de una misma circunferencia son congruentes, o sea que si son iguales, entonces las cuerdas equidastan el centro, o sea, son equivalentes a la distancia del centro, cuando las dos cuerdas están en una misma circunferencia y son congruentes. ¿Ok? Tercero, dice que a ángulos centrales congruentes corresponden arcos congruentes, o sea, a los ángulos centrales, lógicamente, si son congruentes los ángulos, pues corresponden a los arcos congruentes también. Recuerden que cuando hablamos congruentes porque son de la misma, tienen la misma distancia, los mismos lados, la misma figura, tienen todo eso y eso se llama que es congruente, o sea que son iguales. La medida de un arco es la medida del ángulo central correspondiente. Lógico, así como lo estamos estipulando aquí, la medida de un ángulo, así como esta medida que está aquí, es la medida del ángulo. ¿Ok? Entonces, esa propiedad también se cumple. Teniendo en cuenta esas propiedades, entonces miremos. Aquí miremos con ejemplos para que lo vayan entendiendo mejor. Miren que este ejemplo me muestra en la figura 227, se tiene que la recta OQ, o sea, la recta OQ, esta que está aquí, esta que está aquí, de aquí para acá, recta OQ, es perpendicular. Recuerda que yo les dije que este símbolo quiere decir que es perpendicular a la recta que es XY, que es esta que está aquí. Cada una de ellas tiene un valor. Entonces, como la recta OQ, que es esta que está aquí, es un radio, realmente es un radio porque parte del centro hasta el extremo de la circunferencia, ¿sí lo ven? Entonces es un radio. Y la recta XY, o sea, está aquí, es una cuerda, realmente es una cuerda porque está dentro de la circunferencia. Vea que están los dos puntos marcados ahí. Es una cuerda de la misma circunferencia, exactamente, por la propiedad uno de los arcos, cuerdas y ángulos centrales se denomina que la recta OQ, esta, biseca, ojo lo que digo, biseca la cuerda, o sea, la traza, le hablo aquí, la cruza, le hablo aquí donde la cruza, por eso sale este punto M, ¿sí? Biseca la cuerda XY. Ok, esta cruza con esta. ¿En dónde? En este punto, formando un ángulo recto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, XM es igual a MY, o sea, la distancia tanto de aquí, como de aquí para acá. Es la misma. Por lo tanto, esa distancia es igual a 6 metros también, o sea que esta distancia aquí es igual a 6 centímetros, perdón, igual que esta. Y esa sería la respuesta de este ejemplo. Ya entendieron por qué cuando se habla de biseca, cuando se habla de radio, cuando se habla de congruencia, cuando se habla de ángulos centrales, de cuerdas, de arcos, cuando son tangentes, cuando son interiores, cuando son circuncéntricas, ya todo eso lo acabamos de ver. Entonces fíjense que aquí tenemos uno. Recuerden que
Esa es una pregunta que me hicieron. Entonces me dijeron, profe, la longitud de la circunferencia, ¿cuál es? Ojo, grábense este pedacito. La longitud de una circunferencia se obtiene multiplicando la longitud del diámetro D por el valor del número irracional pi. ¿Recuerdan pi? Bueno, que es igual a 3,1416, ¿verdad? Bueno, ese es el valor de pi. Este símbolo se llama pi y es igual a 3,1416. O sea que cuando ustedes vean este símbolo en cualquier parte tienen que multiplicar por este número, 3,1416. Entonces la longitud será igual, la fórmula de la longitud de la circunferencia será igual a pi por el diámetro de la circunferencia. Como la longitud del diámetro es el doble de la del radio, entonces la longitud también podríamos decir que longitud es igual a 2 por pi por radio. Eso sería la fórmula de acuerdo a la longitud de la circunferencia. La longitud del diámetro, perdón, es esta que traza toda la circunferencia. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen muy buen día, muchachos.